Buenos días a todos. Vamos a iniciar esta sesión en donde trabajaremos un poco sobre este condicional también, pero ahora vamos a explorar la negación justamente del condicional. Y para ello quisiera que me apoyaran con esta tabla. Aquí estamos mostrando a los enunciados P y Q las posibles combinaciones. El valor de el condicional si P entonces Q, que ya exploramos también el día de ayer. Y en esta siguiente columna lo que requerimos es la negación de si P entonces Q. Después, vamos a hacer esta primera columna y luego vamos a hacer estas dos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el resultado de la negación del condicional si P entonces Q? ¿Cuál sería? F, B, F, F. Ajá, falso, verdadero, falso, falso, muy bien, ahí está. Ajá. Bueno, entonces esta es la negación, ya la tenemos. Ahora vamos a explorar este par de enunciados. La negación de Q, vamos a obtenerla a partir de Q. Entonces aquí sería falso, verdadero, falso y verdadero. Esta es la negación de Q. Ahora vamos a realizar la conjunción de P, está aquí, con la negación de Q. Con la negación de Q. Entonces, ¿cómo quedaría ese resultado? Es, en este caso, conjunción. Entonces, verdadero, falso, nos da Falso. falso, muy bien. Después, verdadero y verdadero. Ajá, verdadero. Verdadero. Muy bien. Falso y falso. 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 Ajá. Finalmente, falso y verdadero. Falso. Falso. Muy bien. Ahora, ¿qué notan en estas dos columnas? Bueno, por un lado obtuvimos simplemente la negación del condicional a partir de los valores del propio condicional que ya conocíamos. Y ahora, por otro lado, obtuvimos el valor para este enunciado, P y no Q. Entonces, observen que se reproducen exactamente los mismos valores para los mismos pares de enunciados P y Q. Ajá. Eso significa que estos dos enunciados son equivalentes. Y cuando los enunciados son equivalentes, escribimos justamente el signo de equivalencia, que son 3 líneas en lugar de 2 líneas, que es el símbolo de igual. En el caso de la equivalencia, se escriben 3 líneas. Ajá. Entonces podemos decir que la negación de si P entonces Q es equivalente, a P y no Q. O sea, esos dos enunciados reproducen los mismos valores. Muy bien. Vamos ahora a explorar algunas otras propiedades con respecto a la negación de este condicional. Bueno, aquí ya se estableció la negación de P, si P entonces Q es
puede ser escrita de esta manera, como ya lo obtuvimos, P y no Q. Entonces vean que aquí ya no aparece el condicional, pero la negación del condicional es completamente equivalente a toda esta expresión. Bueno, entonces una vez que se establece esta equivalencia que ya mencionamos en la diapositiva anterior, vamos a trabajar a partir de esta expresión, la negación otra vez de esta expresión. Entonces la negación de la negación del condicional, si P entonces Q. Entonces esta expresión, si la volvemos a negar del lado derecho, entonces sería la negación de la conjunción P, entonces, perdón, P y no Q. Podríamos usar una de las leyes de De Morgan que trabajamos ayer, ¿se acuerdan? Las leyes de De Morgan nos dan la negación tanto de la conjunción como de la disyunción. En este caso es de la conjunción. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley de De Morgan? Por ejemplo, para esta conjunción es la negación de P o, ¿recuerdan que se intercambia? Si aquí es I, acá es O. O la negación del segundo enunciado. En este caso, el segundo enunciado es todo este. Es la negación de Q que aparece aquí. Entonces, esta expresión tiene la estructura no P o sea, la negación de la conjunción es la negación del primer enunciado, disyunción, la negación del segundo enunciado. Es lo que hicimos ayer cuando exploramos también las leyes de De Morgan. Pero en este caso, la negación de la negación pues se vuelve el mismo enunciado simple que es Q y obtenemos entonces la equivalencia de P entonces Q tiene la siguiente equivalencia, no P o Q. Entonces esta es una manera de escribir el condicional sin usar el conector sí. Entonces en su lugar esta expresión queda en términos de la disyunción de la negación de P con Q. No P o Q. Bueno, vamos a hacer un ejercicio nada más en donde nos pide escribir el enunciado condicional como un enunciado equivalente pero sin usar el conector sí entonces. Es decir, tendríamos que usar la equivalencia que tenemos aquí. Si P entonces Q es equivalente a no P, entonces P entonces Q es equivalente a no P o Q. No P o Q. ¿Vale? Entonces, esa es una expresión muy útil cuando se requiere evitar el conector sí entonces. Entonces, a pesar de que no se vea como un condicional, su equivalencia es la de un condicional. Aunque no esté escrito el símbolo de entonces. Pero ya vimos que se reproducen los mismos valores, por lo tanto son enunciados equivalentes. Vamos a leer el enunciado que nos muestran aquí. Dice, si es Bayer, tiene que ser bueno. Tal vez recordarán el eslogan de esta compañía. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el primer enunciado, digamos, al enunciado al que vamos a etiquetar como P?
Bayer. Ajá, el enunciado P todavía no contiene el condicional porque es únicamente el sí es una es parte del conector. De hecho, lo que haré antes, se me había por ahí escapado, es escribir esta expresión en términos del condicional sí entonces, porque no es evidente. No en todos los enunciados se muestra de forma evidente la conexión sí entonces. Lo vamos a ver después con algunos ejemplos, que no siempre es explícito, pero se puede reescribir como un sí entonces. Ajá. Voy a escribirlo de esta manera. Si es Bayer, entonces es bueno. Ya tenemos la estructura más evidente del condicional sí entonces. Cuando nosotros digamos que clasifiquemos a estos enunciados, hay que recordar que estos enunciados no deben de contener a los conectores. Ajá. Entonces aquí hay un primer enunciado, le voy a llamar P, que es el enunciado es Bayer. El segundo enunciado le voy a llamar Q al segundo enunciado y el enunciado es simplemente es bueno. Ajá. Entonces si es Bayer entonces es bueno, ¿no? Que se puede traducir así. Si es Bayer tiene que ser bueno, pero aquí no se veía evidente el entonces, ¿no? Pero tiene esa estructura. Ahora, lo que queremos es escribir este enunciado que es un condicional, pero sin usar sí entonces, sin usar ese conector sí entonces. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues vamos a usar la equivalencia, que ya vimos de las tablas, reproduce exactamente a los mismos valores. Entonces vamos a hacer la negación de P. ¿Cómo quedaría entonces la negación de P? Y después vamos a hacer la disyunción con Q. Entonces, ¿quién me quiere auxiliar para el resultado final de esta oración? Bueno, de este enunciado ya compuesto, pero sin el conector sí entonces. ¿Cómo quedaría? Quedaría algo así como si no es Bayer, entonces es bueno. Pero en tu enunciado aún estás usando sí entonces. Y lo que vamos a hacer es estructurar este enunciado que es completamente equivalente al condicional, porque ya vimos de la tabla que se reproducen los mismos valores, pero la diferencia es que no contiene al conector sí entonces, aunque es equivalente, pero no lo contiene. Solamente hay que estructurar este enunciado así como se ve, no P o Q. ¿Cómo sería? ¿No es Bayer o es bueno? No es Bayer o es bueno. Ajá. Sí, esa sería una forma de escribirlo. No es Bayer o es bueno. También otra manera de escribirlo, en términos ya como más coloquiales, puede ser no es Bayer o tiene que ser bueno. Los dos son válidos. Muy bien. Entonces, en algunos casos, a pesar de que no se vea el condicional, el enunciado es equivalente a un condicional. Por esta razón, que hay una manera de escribirlo en términos de una disyunción. ¿Vale? Bueno, ahora quisiera que me ayude. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Vamos a continuar con una lectura. Aquí en el pie de figura estamos viendo la referencia. Al inicio de la sesión de hoy no mencioné sobre nuestro libro de texto, que es pues la base para las clases que estoy aquí impartiendo para este tema en particular, matemática, razonamiento y aplicaciones, del autor Miller y otros, editorial Pearson, en la 12ª edición. Había hablado ya de este libro, que es un libro muy interesante, y quise mostrarles un extracto justamente de esta sección sobre circuitos para que me ayuden a hacer la lectura. Entonces, si quieren vamos por turnos. ¿Quién me ayuda a hacer la lectura del primer turno? Y ahorita ya para que fluya un poco más deprisa. Entonces vamos a ir asignando aquí. Entonces, ¿quién me ayuda a hacer la lectura de esta primera parte? Jeffrey, ¿estás conectado? A ver, ¿qué? Sí. Ok, entonces vas a hacer la ¿quién? primera. Jeffrey. ¿Yo leo? Ajá, nada más déjame asignar y ahorita comenzamos. Necesito un segundo participante que va a leer estos 2 párrafos. Queda claro, son... Yo, maestra, yo los leo. Ajá. ¿Quién es? Brandon. Ok, Brandon. Después necesito uno más que lea esta siguiente. Yo, Axel. Axel, muy bien. Y un último o última. Yo, Jessica. Ok, Jessica, gracias. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Ok, vamos adelante. ¿Ya? Sí, por favor. Ok, circuitos. Una de las primeras aplicaciones no matemáticas de la lógica simbólica se trató en la... ¿qué? Tesis. En la tesis de maestría de Claude Ajá. Shannon en 1937. Shannon mostró cómo podía usarse la lógica para diseñar circuitos eléctricos. Su trabajo lo aplicaron inmediatamente los diseñadores de computadoras. Luego, en la etapa de desarrollo, fue posible simplificar las computadoras y construirlas a menor costo usando las ideas de Shannon. Gracias. Para ver cómo funcionan las ideas de Shannon, observamos el interruptor mostrado en la figura 1. Supongamos que la corriente fluye a través de este interruptor cuando está cerrado y se interrumpe cuando está abierto. La figura 2 muestra 2 interruptores conectados en serie en un circuito como este. La corriente fluye solo cuando los 2 interruptores están cerrados. Observe que tan cerca está un circuito en serie de la conjunción PQ. Sabemos que P y Q es verdadero solo cuando tanto P como Q son verdaderos. Un circuito que corresponda a la disyunción P o Q se obtiene dibujando un circuito en paralelo, como el de la figura 3. Aquí la corriente fluye si P o Q está cerrado o si P y Q están abiertos. El circuito de la figura 4 corresponde al enunciado P o Q y no Q, el cual es un enunciado compuesto que implica tanto una conjunción como una disyunción.
La simplificación de un circuito eléctrico depende de la idea del enunciado equivalente de la sección 3.2. Recuerde que dos enunciados son equivalentes si tienen la misma columna final de la tabla de verdad. El símbolo se usa para indicar que los dos enunciados son equivalentes. En el siguiente recuadro se representan algunos enunciados equivalentes. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos entonces la reseña justamente de cómo es que estas dos áreas se logran conjuntar y apoyar para la simplificación de circuitos, ¿no? Entonces aquí vemos algunos esquemas, como lo fueron mencionando, algunos de ellos, por ejemplo, en el caso del circuito en serie, para que la corriente fluya de un punto a otro, vamos a suponer el punto A al punto B, se requiere que tanto P como Q estén conectados. Entonces de aquí se desprende justamente la idea de que se requiere que tanto P como Q se encuentren cerrados, es decir, P y Q, o sea, ambos sean estén conectados. Entonces aquí usamos el conector I. No es suficiente con que uno esté conectado, se requiere que los dos estén conectados, ¿verdad? P y Q. Entonces esta misma idea, como lo dice, se puede trasladar al caso de conjuntos. En el caso de conjuntos, este conector tendría su equivalente, que vendría siendo la intersección, la intersección de dos conjuntos, en este caso de dos estados, ¿no?, del circuito. Bueno, el siguiente caso es el que se conoce como circuito en paralelo. En el circuito en paralelo tenemos dos opciones básicamente para que la corriente fluya de A a B. Entonces, una opción es que siga la ruta, digamos, de arriba en ese esquema, que es P, o sea, que P se encuentre cerrado, y Q podría permanecer abierto, y aún así habría corriente del punto A al punto B. La otra opción es que P se encuentre abierto, no fluya por aquí corriente, y Q se encuentre cerrado. Entonces, en ese caso, la corriente llega del punto A al punto B, aunque aquí esté abierto. Un tercer escenario sería cuando ambos están cerrados. Entonces, en ese caso también la corriente puede fluir. Entonces, para que fluya de A a B, se requiere con uno de ellos que se encuentre cerrado, es posible hacer la conexión. Entonces, aquí estamos hablando de una disyunción. Con uno de los dos que sea verdadero, la disyunción es verdadera. Entonces, eso significaría que habría conexión entre el punto A y el punto B. Entonces, si los dos son verdaderos, por supuesto que hay conexión. O sería el equivalente a cerrar el switch. Muy bien. Bueno, aquí vemos otro que ya está compuesto, digamos, de tres compuertas. P y Q están en paralelo y ese circuito está en serie con la negación de Q. Como lo mencionaba también antes, este símbolo, que es muy parecido al igual, pero tiene 3 líneas, se usa para decir que son equivalentes. En este contexto se usa para decir que dos enunciados son equivalentes. Entonces no escribimos el igual, escribimos esta expresión con 3 líneas para indicar que toma valores equivalentes. Vaya, que toma los mismos valores en la tabla para los mismos P y Q.
En esta tabla, como lo mencionaba al final del texto, se muestran enunciados equivalentes que pueden ser usados para simplificar circuitos. Algunos de ellos pues ya los hemos visto, algunos otros se pueden obtener a partir de las tablas. Por ejemplo, este es el que exploramos hace rato. Aquí por ejemplo pueden ver que P o P es equivalente simplemente a P. P y P también es equivalente a P. Tenemos la negación de una conjunción y tenemos la negación de una disyunción, que son las leyes de De Morgan. Algunos otros enunciados que se pueden simplificar, y se pueden usar para simplificar expresiones. Por ejemplo, cuando hacemos la disyunción de cualquier enunciado P, cualquiera, con un enunciado que es verdadero, no se ve nada, con un enunciado que es verdadero, el resultado, o sea, la equivalencia siempre será verdadera. P o un enunciado verdadero siempre será verdadero. Con uno de ellos que sea verdadero, el enunciado es verdadero en el caso de la disyunción. Si hacemos ahora la conjunción de P con un enunciado que es falso, la equivalencia será también un enunciado falso. Porque con uno de ellos que resulte falso, recordemos de la tabla, la conjunción completa será falsa. En este caso, observen, tenemos la disyunción P o negación de P, P o no P. Se puede cumplir cualquiera de los dos, por lo tanto el enunciado siempre será verdadero. Pero en cambio, si hacemos la conjunción ahora de P con su negación, o sea que se pida que ambos ocurran al mismo tiempo por el conector I, pues ahí sí será falso, ¿no? No es posible. No es posible. P y no P. Es como si estuvieran en dos situaciones completamente opuestas al mismo tiempo. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No. Muy bien, vamos a enumerar este ejercicio. Este es el número 1. Y nos dice la instrucción: escriba un enunciado lógico que represente cada uno de los siguientes circuitos. Aquí solo dibujé uno, los demás los voy a dibujar sobre la marcha. Además nos pide simplificar cada circuito en caso de que sea posible. Entonces vamos a formar nuestro enunciado lógico a partir del circuito. Entonces observamos que aquí estas dos compuertas están comunicadas a través de una bueno, es un circuito, digamos, en esta sección P y Q están en serie, entonces debe de ocurrir que ambas dejen pasar la corriente. Entonces P y Q aquí. También hay una compuerta, bueno, un par de compuertas, P no Q, que se encuentran también en serie. Es decir, para que la corriente fluya debe de ocurrir P y no Q. Entonces toda esta completa, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a poner
Ahora, de estos dos enunciados, se obtuvo uno solo. Aquí me falta la compuertita. Ajá. Uno solo. Este uno solo es P y Q. Este uno solo es P y no Q. Ajá. Ahora, estos dos elementos se encuentran, o estas dos compuertas se encuentran en paralelo. Para que la corriente fluya, con una de ellas que fluya es suficiente. Ajá. Es decir, el primer enunciado puede ser verdadero o el segundo. Entonces tendríamos la disyunción P y Q, o P y no Q, que es el enunciado de abajo. Uh-huh. Bueno, ahí ya tenemos la respuesta. Vamos a aplicar alguna simplificación. ¿Cuál podría ser la simplificación? Bueno, ese ya es el resultado, digamos, más inmediato. ¿Cuál podría ser una simplificación? Vamos a ver si en la tabla encontramos alguna equivalencia que nos pueda ser útil. Por ejemplo, podríamos usar... Entonces aquí tenemos una disyunción... No, primero una conjunción. Acá. Entonces tenemos P, conjunción Q, disyunción con otra conjunción. Entonces vean, aquí hay dos conjunciones en cada uno de los dos enunciados, y en medio hay una disyunción. Entonces vamos a ver si hay alguno que tenga esa estructura. Pues parece que ¿no? Entonces en los extremos están las conjunciones, como aquí, y en la parte central está la disyunción. Uh-huh. ¿Cuál sería el equivalente? Vamos a llamarlo al otro lado para que les sea un poquito más fácil identificar.
Muy bien, ahí la tenemos. Ok, entonces este enunciado que estamos aquí observando tiene la misma estructura. Vean que nuestro enunciado abajo, P, una conjunción con otro enunciado Q, o P, una conjunción con otro enunciado R. En este caso, nuestro enunciado R es todo este. Es decir, la conjunción, perdón, el enunciado compuesto, será equivalente a ¿qué cosa? Bueno, ya que lo identificamos, lo voy a subir un poquito para que sea más claro. Acá. Esto es P. Entonces esto es P. Conjunción con Q. Disyunción R. ¿Pero cuál es R? R es no Q. ¿Y cómo se simplifica Q o no Q? Pues recordemos de la tabla, por ejemplo, es esta, ¿no? Tenemos P o no P, siempre es verdadero. Entonces en este caso no tenemos P, pero tenemos Q. Q o no Q, siempre va a ser verdadero. Entonces eso significa que el enunciado en realidad es P y un enunciado que siempre va a ser verdadero. Esta ya es una letra, ya no es el conector. No es el conector disyunción, sino es V de verdadero. Entonces siempre va a ser verdadero. ¿Cómo es la disyunción de un enunciado con otro que siempre es verdadero? Pues vamos a verlo. Por ejemplo, aquí es P. P y Q. Vamos a tomar únicamente el caso en el que el segundo, vamos a llamarle de otro nombre para que no se confunda con el Q que acabamos de trabajar. Entonces P con otro enunciado S, no, R por ejemplo, R, cualquier R, pero tenemos R en el siguiente, ok, vamos a llamarle T. P con T. Vamos a suponer que T toma únicamente valores verdaderos. Las posibilidades para P sería verdadero o falso. Ya vimos que de este enunciado siempre se obtiene algo verdadero. Entonces vamos a hacer la conjunción de P con este valor T que siempre es verdadero. ¿Cuál es el resultado de B y B? O sea, de verdadero y verdadero. Verdadero. Falso y verdadero. Falso. Entonces, observen que el resultado siempre, siempre, siempre será el valor que tenga P. El resultado, cuando el segundo enunciado es verdadero, el resultado siempre será el mismo que tenga P. Es decir, esta cantidad se va a simplificar a P. Bueno, P no es verdadero, V es el que es verdadero. Déjame escribirlo del otro lado. Entonces P y B siempre se reduce. Este V es este que ya metí.
siempre se reduce a P. Y esa es la equivalencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a responder a la pregunta de su compañero. A ver, quisiera saber, esta simplificación quedó, digamos, comprendida a grandes rasgos, donde usamos la equivalencia. Sí, eso sí, ya, Muy bien. ajá, ya nomás lo... Ajá, entonces, digamos que sí. hasta aquí, ok, llegamos a P y V. ¿Por qué ya no coloco Q? Porque no importa cómo sea Q, el resultado de esta expresión siempre va a ser un valor verdadero. Ajá, P o no P, porque ya sea que se tenga una opción a la otra, entonces siempre va a ser verdadero, como que esta abarca todos los casos. No importa cómo sea Q, verdadero o falso, siempre va a abarcar uno o el otro. Entonces este enunciado es verdadero. Entonces hasta ahí, digamos que nuestra simplificación del circuito es P y cualquier enunciado y un enunciado verdadero. Ajá. Bueno, no cualquiera, pero bueno, es un enunciado verdadero. Ajá. Bueno, pero ahora vamos a analizar la tabla de verdad de esa función. La tabla de verdad aquí debería de contemplar las 4 posibilidades como antes. Verdadero, 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 falso. Ajá, o sea, aquí verdadero, falso, falso, verdadero y verdadero, verdadero. Perdón. Falso, falso. Ajá. Pero ¿por qué no las incluyo? Pues porque ya vimos que el segundo enunciado siempre va a ser verdadero. Es decir, únicamente tengo que observar lo que ocurre en este y en este otro, donde el segundo enunciado es verdadero. El otro no, digamos, no sería posible de obtener, porque ya vimos que este siempre va a ser verdadero. Ajá. Ahora, hasta ahí vamos bien, por eso es que no escribimos toda la tabla, solamente analizamos los casos en donde el segundo enunciado es verdadero. Ok, pero para este caso, para verdadero, tenemos 2 opciones en P, que sea verdadero o que sea falso. Ajá. Recordando cómo es la operación de disyunción, sabemos que el único caso en el que es verdadera la disyunción es cuando ambos son verdaderos. Lo tenemos de hecho aquí. Verdadero y verdadero nos da verdadero. Falso y verdadero nos da falso. ¿Qué observamos? Que cuando combinamos P con conjunción con otro enunciado verdadero, el resultado es el mismo valor que tiene P. Vean, si fue verdadero aquí, es verdadero acá. Si fue falso aquí, es falso acá. Por eso es que esta conjunción nos da de P con un enunciado verdadero, siempre será el mismo P. Vean que se reproduce el mismo P. El mismo valor que tenía P aquí, lo reprodujo. Igual para F. Ajá. Bueno, vamos a dejar la sesión hasta aquí para pasar a la evaluación breve que tenemos el día de hoy. Voy a